Muy bien, ya estamos grabando. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por estar acá participando de esta primera charla del tema que nos toca, que es úlceras por presión para enfermería específicamente, ¿sí? Ya que somos, bueno, algunos son estudiantes de enfermería, otros ya son enfermeras recién recibidas de hace poco, y bueno, y estoy yo que estaría dirigiendo esta charla como parte de una conversación que vamos a tener. La idea es que cada una de ustedes vaya dando su aporte, su conocimiento, ¿sí? Y bueno, y estableceremos también medidas de qué es lo más adecuado para trabajar respecto de una úlcera por presión, ¿sí? El tema es largo. Yo acá armé una clase, que esta clase puede llegar a durar más de un Zoom. Por eso quizás yo estoy pensando en que puedan llegar a ser 3 o 4 charlas que vamos a tener referidas a este tema, ¿sí? Si en alguna de esas charlas no pueden estar, no hay problema. Voy a ir dando una por semana, cosa bueno, vayamos viendo los temas. O sea, hoy martes, el próximo martes y el otro martes. Y ahí terminaríamos e iríamos abordando nuevos temas. Pero hoy arrancamos con úlceras por presión. Bueno, vamos, como les venía diciendo, vamos a tratar de hacerlo interactivo, un poco interactivo. ¿Qué es una úlcera por presión? Para ustedes, con sus palabras, no hace falta nada académico tampoco ahora. Pueden hablar, no tengan miedo que nadie come acá. Es cuando un paciente está en una sola posición mucho tiempo, digamos. Bien, eso podríamos decir que es una de las causas, ¿no?, de los factores que van a predisponer a que la persona presente una úlcera por presión, ¿sí? La posición constante, eh, sin moverlo de ninguna forma, en una zona de protuberancias óseas, ¿no? Por ejemplo, la cadera, los codos, ¿sí? La región occipital, ¿sí? Eh, los talones, bueno, depende cómo esté rotado el paciente, esas zonas se van a poder llegar a lesionar, produciéndose lo que llamamos úlcera por presión. El primer indicativo que se está produciendo una úlcera por presión, ¿cuál sería para ustedes? Y el roce constante. Bien, el roce constante también. Ahí estamos estableciendo un poco cuáles son las causas que van a producir la úlcera por presión. Una era el apoyo constante, y ahí están diciendo otra, el roce también, el roce constante, ¿sí? De una zona. Pero bueno, uno de los primeros indicadores son los cambios de coloración de la piel, ¿sí? Cuando yo tengo un talón apoyado todo el tiempo, sin ningún tipo de medida antiescara o antiúlcera por decúbito, como puede llegar a ser eh, algún almohadoncito, levantando el talón para que no esté apoyando totalmente, esos guantes que nosotros ponemos en los hospitales públicos, guantes con agua, o algún tipo de otro elemento. Vieron que hay unos que son de goma espuma, hechos que tienen como un circulito en el medio vacío, entonces apoyan el talón ahí para que no apoye en la cama. Esas son formas de evitar todo eso. El arrastre también cuando rozan la ropa de cama, o las arrugas de la ropa de cama también pueden llegar a producir úlceras por presión, sobre todo cuando esto es constante. Otra medida de prevención, ¿qué se les ocurre? Estamos hablando general, después vamos a ir viendo tema por tema, ¿no? La rotación que había dicho usted. Bien, la rotación, mínimamente cada 2 horas. Yo entiendo, de todos modos, todas estas posturas de que, bueno, que a veces uno tiene una cierta cantidad de pacientes, pero bueno, nada, hay que ir tratando así como medicamos en un horario determinado, o así como hacemos pasar las visitas en un horario determinado, o así como hacemos un montón de procedimientos en un horario determinado, tenemos que establecer la rotación de los pacientes en ese horario, que corresponde a mínimamente cada 2 horas, ¿sí? Esa como parte de medidas de prevención, ¿sí? Si no hacemos todo eso, sobreviene la úlcera de grado 1. ¿Cuál es la úlcera de grado 1? Si llegaron a leer el material, si no, no importa, no pasa nada. Eritema, cuando tiene Bien, eritema la piel. exactamente, la zona eritematosa. Es una zona enrojecida. Ahora después vamos a ir viendo de todos modos imágenes.
Bien, úlcera por presión. Acá tenemos un poco, ¿no?, lo que es la definición. Más o menos lo habíamos nombrado, pero bueno, con nuestras palabras. Ahora lo vamos a leer, lo vamos a analizar y lo vamos a interpretar entre todos, ¿sí? La úlcera por presión, y la sigla que vamos a utilizar para significarla es UPP, úlcera por presión. Es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes, con pérdida de sustancia cutánea, producida por presión prolongada o fricción entre planos duros. Bien, vamos a analizar un poco la palabra, ¿no? Lesión de origen isquémico, ¿qué significa? ¿A qué nos trae la palabra isquemia? Falta de Oxigenación de la piel. ¿Cómo? Oxigenación de la piel, como que la piel... Oxigenación, bien. Oxigenación, más que de la piel, de los tejidos, ¿no? Entonces, esa falta de oxigenación, que en primera instancia se traduce en una zona eritematosa, no solo de esa zona, sino de la zona de presión y de los tejidos que están alrededor. Por eso dice tejidos subyacentes. Alrededor de esa zona se va a empezar a no me sale la palabra, no importa. La zona eritematosa se va a colocar y después va a ir prolongando la falta de oxigenación, la falta de nutrientes, se va a ir prolongando en el tiempo. Esa prolongación en el tiempo va a producir la muerte del tejido. Primero hay falta de oxigenación, isquemia. Si esa falta de oxigenación se mantiene de forma constante en el tiempo, va a producirse otra cuestión en la piel, en los tejidos, que se llama, los ayudo, Necrosis. Bien, necrosis. Y la necrosis ya no es la falta de oxigenación, la necrosis es la muerte de los tejidos, ¿sí? Pero ya sería en una etapa posterior. Pero bueno, fricción entre dos planos duros o la presión prolongada, estas son las causas, ¿no? Por eso es que hay que evitar la fricción entre dos zonas. ¿Vieron cuando lateralizamos al paciente y queda con las dos rodillas tocando? Cuando lo ponemos en posición fetal, para que tengan una idea bien gráfica de lo que estamos hablando. Lo tenemos en posición fetal al paciente y las dos rodillas están tocando, una con otra, todo el tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿Se produce o no se produce una úlcera por presión? Sí, se produce. Se produce la úlcera por presión, salvo que le pongamos algo en el medio. ¿Qué le podemos poner algo en el medio para que no estén tocando constantemente esa almohada. Una almohada. Exactamente, una almohada podría ser. Bien. Vieron que ustedes tienen el conocimiento de todo esto. Es más, es muy fácil. Lo que pasa es que a veces está bueno conversarlo, hablarlo, compartir también sus conocimientos, ¿sí? Bien, continuamos con las úlceras por presión, ¿no? Son un problema grave y frecuente en personas de edad avanzada, sobre todo en personas de edad avanzada, ¿no? La elasticidad de la piel ya no es la misma, la piel está como más seca, menos humectada, todo eso favorece a las úlceras por presión. Por eso también un poco se diferencia del niño. Vieron que decíamos, ¿por qué en el niño no se produce tantas úlceras por presión? Primero porque el cuidado es mayor. Y esto, bueno, se los digo por experiencia de escuchar la famosa frase, estamos hablando de una terapia intensiva, no, yo me quedo con estos pacientes que son plantitas. Horrible, pero lo dicen y lamentablemente se lo creen que es así. Entonces, a ese paciente que dicen, entre comillas, es una plantita o lo que sea, es un paciente que no lo van a tocar. ¿Por qué? Porque es un adulto mayor. ¿Por qué? Porque tiene quizás una enfermedad neurológica que ya no le permite una regresión a un estado anterior. Entonces, son menos los cuidados. En cambio, el niño, ya el enfermero que trabaja en pediatría, todo el personal de salud que trabaja alrededor de un niño, tiene otra conciencia, porque es un niño, no podemos dejar abandonado a su suerte a un niño. ¿O no? ¿No lo piensan ustedes también? Con un niño, si al adulto lo vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar de media hora, con el niño vamos a estar 2 horas si es necesario para tratar de sacarlo. ¿Es así o no es así? ¿Alguien trabaja en pediatría como para reafirmar lo que yo estoy diciendo? No, pero es como que se supone que, no se supone, uno tiende siempre más a estar más encima de los chicos, es como que te da más, no sé. Tal cual, tal cual.
Y cómo lloramos, porque lloramos realmente cuando fallece un niño. No es lo mismo, imagínense en la situación, no es lo mismo falleció un niño de 5 años que falleció un señor de 89 o 79. Todas las vidas valen, no digo que no, pero a nivel emocional, a nivel mental de uno, ¿qué pasa? ¿No? Claro. Bueno, entonces, personas de edad avanzada representan una de las principales complicaciones en la movilidad. El adulto mayor también tiene la movilidad disminuida, ¿sí? Eso también favorece la formación de escaras, ¿sí? Bien. Cuando no los pacientes, ya sea de una clínica médica, de una institución de adultos mayores, de una terapia intensiva, cuando hay un índice muy disminuido o bajo o nulo de presentación de úlceras por decúbito, eso es lo que nos va a dar a nosotros la idea de que hay una calidad de atención buena a alta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si todos los pacientes de la terapia intensiva, de tal lugar, de tal hospital, de tal clínica, de tal lugar específico en salud, están todos escarados, nos está diciendo que hay un adecuado tratamiento, un adecuado cuidado al adulto o adulto mayor. ¿Por qué? Porque es un índice, como dice ahí, indicador de calidad asistencial. Si en mi clínica tengo todos los pacientes escarados, hay una mala atención. Ahí no vamos a echar la culpa a nadie, es de la clínica. O el enfermero, la enfermera no lo rotó, o no se hicieron los cuidados de la piel correspondientes. La excusa que tengamos, no importa. Podemos decir, no, pero yo tengo 50 pacientes y trabajo yo solo en ese lugar. No importa eso. Es un indicador de calidad asistencial. ¿Sí? Ahora, si en la terapia donde yo trabajo no hay ningún paciente escarado durante un año, significa que hay un buen índice de calidad asistencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, profe, perfecto. Perfecto. Bien. Epidemiología. El mejor cuidado de las úlceras por presión es su prevención. Y ahí habla de un porcentaje que el 95% de las mismas son evitables. Eso es lo que yo decía, ¿no? Que ya lo venimos diciendo al comienzo de la clase y lo vamos a seguir diciendo todo el tiempo. El mejor tratamiento para una úlcera, para las úlceras por presión, es la prevención. Es que no existan. Esto es como todo. En todas las aristas de la vida vamos a decir exactamente lo mismo. ¿Cuál es la mejor forma de evitar, no sé, cualquier cosa, cualquier accidente doméstico que nos pueda pasar en nuestros hogares? Viendo las medidas de prevención, ¿sí? Buscando la forma de que no ocurran. ¿Cómo? Haciendo prevención. Y miren el porcentaje que es evitable. Estamos hablando del 95%. Seguimos con la epidemiología, ¿no? El primer estudio, porque esto lo saqué de un estudio que se hizo en Argentina, ¿no? Nacional de prevalencia de las úlceras por presión. Bien, dice, ¿no? Metodología. Se hizo un estudio, ¿no? En Argentina que se llamó Maratón Nacional. La metodología, para ello se planteó un estudio nacional en los siguientes objetivos. Obtener indicadores epidemiológicos sobre úlceras por presión. ¿En qué? ¿En dónde? En las instituciones de la República Argentina, por eso estamos hablando de la República Argentina. Identificar el riesgo de padecer de una úlcera por presión. Determinar las características demográficas y clínicas de los pacientes prevalentes. O sea, los pacientes prevalentes son aquellos que tienen más posibilidades de producir o presentarse úlceras por presión. Entonces ahí ya más o menos estamos viendo nosotros, acá trabajando, acá charlando un poco, pensamos, ¿no? A ver cuáles son las prevalencias, qué es lo que lleva a un paciente a ser un factor de riesgo mayor, aumentado, para presentar úlcera por presión, adulto mayor, ¿no? Pero todos los adultos mayores, no. Los que tengan inmovilidad, ¿sí? Los que estén postrados en una cama, los que tengan deterioro neurológico, ¿sí? Eso Que no tengan también. contención familiar también. Y seguramente a ustedes se les está ocurriendo otro tanto de pacientes, que por características clínicas del paciente y características demográficas también. ¿Sí? Demográfica, ahí estaríamos hablando de
falta de acceso a cuidados de salud, ¿sí? Falta, dificultad en el acceso o la distancia de recorrido de donde están hasta una institución de salud, o no solo hasta una institución de salud, porque la institución de salud no es el hospital, el centro de atención primaria. La institución de salud es el personal de salud que pueda llegar a acercarse a un domicilio y atender a un paciente, ¿sí? La desnutrición, la falta de alimentación adecuada, ¿sí? Es otro factor que puede identificarse como riesgo de padecer una úlcera por presión. La obesidad también. Obesidad también, yo lo estaba obviando, pero es otro factor importante también. Perfecto, seguimos. Ahí quien habló, Rosa, ¿no? Sí, profe, yo. Perfecto. Bien, epidemiología, continuamos, ¿no? Para ello se realizó un estudio descriptivo, transversal, bueno, esto es mucho epidemiología. Se hizo encuestas online a profesionales de enfermería entre el 1 de junio y el 30 de julio del 2018. Yo esto podría haberlo obviado, pero lo agregué acá para que se den cuenta. Después igual les voy a pasar el archivo, lo tengo que buscar, pero lo tengo. El archivo de donde saqué esta investigación. Pero yo quería que vean que es un estudio hecho primero en Argentina y después que vean la fecha, 2018, o sea, no es un estudio antiquísimo que se ha sacado esto, ¿sí? Ustedes cuando vayan buscando para hacer su tesis el día de mañana, no sé si algunos ya la están haciendo, o la licenciatura, van a ver que van a tener que poner esto, los estudios que ustedes hacen, de qué año va, o el material que buscan para armar su tesis, su trabajo de investigación, o cualquier trabajo que tengan que presentar a nivel de licenciatura, tienen que tener material que sea nuevo, no material antiguo, ¿no? Yo no podría haberles traído esto del año 1968, se estudió que, no, eso no sirve. Por eso traté de buscar algo un poco más actual, ¿sí? Bueno, acá un poquito más hablando de esto, participaron 200 profesionales que relevaron 3.755 encuestas, y bueno, acá salió, esto es lo importante, la prevalencia bruta de úlceras por presión fue 22,55 en pacientes adultos. 48 de los pacientes habían desarrollado úlceras por presión en una institución de salud. El 57% de la muestra tenía edad para jubilarse, más de 60 años, y el 70% pertenecía a servicios generales. Esto para que tengan una idea, ¿no? Y seguimos reafirmando que es el adulto mayor el que tiene más probabilidades de tener una úlcera por presión. Gente, cuando se corta el Zoom, si quieren, volvemos a entrar, ¿eh? Ustedes confírmenme, pero díganme ahora sí, y volvemos a entrar, porque nos vamos a quedar muy cortos hoy. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, Epidemiología, continuamos con la epidemiología. Las localizaciones de las lesiones más frecuentes son sacro, dentro de esta investigación, ¿no? Sacro, la zona sacra, talones, trocánteres, bueno, respectivamente, entre estas tres zonas fueron las más frecuentes de presencia de úlceras por presión. Bueno, vieron que ustedes me habían, justo, miren como, yo no me acordé que había puesto esto en el PowerPoint, pero justo lo que me habían dicho, Gaby creo que había comentado, ¿no? La prevalencia de úlceras por presión en pacientes pediátricos fue del 8,35%. Bueno, de ese 8,35, el 69,44% presentaban úlceras por presión nosocomiales, y el 76% de los pacientes pediátricos estaban internados en cuidados generales. El 66% tenía bajo riesgo de padecer úlceras por presión. O sea, hay un porcentaje de pacientes pediátricos. ¿Cuál es ese porcentaje? 8,35%. Bueno. ¿Se entiende, no, el resto de los datos? O sea, no es que el 66%, sino de ese 8%, el 66% úlcera por presión en una institución de salud. ¿Sí? Bien. Bien, fisiopatología de las úlceras por presión. Bueno, acá está, aplastamiento tisular entre una prominencia ósea y la superficie externa durante un periodo prolongado, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Es ese contacto constante puede ser ropa de cama,
puede ser sobre una baranda, una superficie dura, puede ser otra parte del cuerpo del paciente, como entre rodillas, cuando está en posición fetal, que habíamos comentado. Vieron que hay pacientes que, si atienden clínica médica, saben que hay pacientes que están en una posición fetal, de la que no se pueden mover, no se pueden modificar esa posición, porque están, o sea, es una posición que ya es inmejorable, salvo, bueno, ustedes le tienen que hacer movimientos activos dentro de lo que se pueda, movimientos pasivos, ejercicios pasivos, tratar de poner elementos para evitar ese roce, ese contacto constante, ¿sí? Bien. Bueno, después de esa, acá lo que dice que después de estar todo ese tiempo en contacto la piel o esa zona determinada con una zona rígida o con otra parte del cuerpo, lo que dice que se produce el proceso isquémico, y posterior al proceso isquémico, la necrosis. Factores que contribuyen al desarrollo de las úlceras por presión. Presión, el primero que nombramos. Fricción también, eso, la fricción, eso así constante, cuando lo subimos, cuando lo movemos de un lado para otro, ¿sí? Algo que disminuye un poco esto de la fricción es levantarlos. ¿Vieron las aleas? ¿Saben lo que es una salea? Bueno, con la salea lo movilizan de un lado para otro. Eso es otra forma de contrarrestar ese factor que contribuye al desarrollo de las úlceras por presión. Evitar la presión, evitar la flexión, ¿sí? El pinzamiento vascular también, ¿sí? Una zona muy comprimida también puede producir úlcera por presión, pero ya sería acompañada de la parte vascular también, ¿sí? Por isquemia, y después de la isquemia que viene la necrosis. Ahora vamos a ir hablando de cada uno. Es como en el corazón, ¿no? En el corazón, ¿qué pasa? Antes del infarto agudo de miocardio. Primero hay una isquemia, una falta de oxigenación, no llega sangre adecuadamente al corazón. Después, ¿qué pasa? Si la isquemia se prolonga en el tiempo, es lo mismo que con la úlcera por decúbito. ¿Qué ocurre después? El infarto propiamente dicho, a través de la necrosis. La necrosis, muerte de los tejidos. Bien, la presión es la fuerza ejercida por una unidad de superficie perpendicular a la piel. Es decir, de esta forma, ¿no? Está la piel acá, está el cuerpo del paciente, espero que me vean, y acá está la cama, y entonces está ahí apoyado todo el tiempo. Eso es la presión, por la fuerza de la gravedad. La fuerza de gravedad es lo que nos atrae al suelo ahora, ¿no? Si yo me acuesto en el suelo, me tiro en el suelo, o me acuesto acá arriba o en una cama, la fuerza de la gravedad me tira para abajo. Y esa presión, eso es lo que produce la presión que va a producir el aplastamiento tisular, disminución del flujo sanguíneo y posterior necrosis. Bueno, la presión es el factor de riesgo más importante de todos. Fricción. Es una fuerza que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces por movimiento o arrastre. ¿Vieron cuando no tenemos salea y agarran al paciente en un hospital, supongamos, y lo llevan para arriba para acomodarlo porque se bajó? Bueno, ahí están produciendo fricción. Sin querer, queriendo, sin querer en realidad, no, nadie lo hace queriendo. Sin querer lo estamos produciendo esa lesión, esa fricción, que es un mecanismo mecánico que va a producir la posterior úlcera por presión, ¿sí? La humedad aumenta la fricción, aparte de macerar la piel, lesiona la piel la humedad y aumenta la fricción. Por eso es que el paciente tiene que estar seco, no puede estar con los pañales húmedos, que eso rebalsa, se llena todo de pis, de líquido, ¿sí? De caca. Y bueno, todo eso favorece la producción de úlcera por presión. Sumemos a eso que favorece la úlcera por presión, favorece la posibilidad de que se infecte encima esa úlcera. Y si se infecta, es más difícil revertir el proceso. Ya necesitamos primero antibióticos locales, después antibióticos sistémicos, si llega al nivel de sepsis. Gente, si sienten que voy muy rápido, me dicen y bajo un cambio, ¿sí? No, está bien, profe. Bárbaro. De todos modos, después me pueden hacer consultas, me escriben a mi celular,
no hay problema, ¿sí? Aparte hay gente que están en grupos y yo les escribo, les hablo en los grupos si quieren, o privado, no hay problema, ¿sí? Bien, pinzamiento vascular, combina los efectos de la presión y la fricción. Por ejemplo, la posición de Fowler, que provoca presión y fricción en la zona sacra. Ese es un ejemplo de pinzamiento. La posición Fowler, la posición elevada, 30, 40, 90 grados, ¿sí? 45 grados. Eso produce pinzamiento vascular. Entonces produce fricción y produce presión en la zona sacra. La zona sacra, bueno, es una de las zonas más proclives o de mayor posibilidades de producir úlceras por presión. Acá tenemos en este gráfico cómo la presión afecta distintas zonas, ¿no? Ahí están. Todas estas partes son las zonas que tienen mayor probabilidad de producir úlcera por presión. Por eso es que hay que estar rotando al paciente cada 2 horas mínimamente, ¿sí? Factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo fisiopatológicos, derivados del tratamiento. Ahora igual vamos a ir hablando de cada uno, no se preocupen si no entienden, uy, ¿qué es fisiopatológico? No se preocupen, ahora lo vamos a ir viendo uno por uno. Derivados del tratamiento, situacionales y del entorno. Estos son los factores de riesgo. Bien, factores de riesgo fisiopatológicos. Son lesiones cutáneas, pueden ser envejecimiento y patológicas también, ¿no? Las lesiones cutáneas se pueden producir a razón del envejecimiento, tenemos la piel más débil, menos hidratada, menos nutrida, ¿sí? Todo eso va a favorecer a la aparición de lesiones. Las patologías también, los pacientes con alguna patología que disminuye la posibilidad de cicatrización, ¿se les ocurre alguna? Una de las más habituales. Diabetes. Diabetes, muy bien, diabetes, exactamente. No sé quién habló, pero perfecto lo que dijo. Diabetes. Es una patología que favorece, o sea, evita la cicatrización, disminuye. En esas patologías la cicatrización está disminuida. Nos queda menos de 1 minuto, así que los que puedan entran y volvemos, ¿sí? Pero ahora seguimos hasta que se nos corta. Trastornos del transporte